al corazón. ¿Ya? Las arterias salen del corazón llevando todo lo que es el oxígeno, los nutrientes. Y las venas retornan al corazón, llevando ¿qué? El desecho, ¿no? Anhídrido carbónico. Quítamelo, nervios. Quítamelo, arterias y venas. Me quedo con él. Nervios. Entonces, para su estudio, el corazón lo vamos a poner en una posición anatómica. La posición anatómica es, como ustedes podrán ver, de esta forma. Dicen, ¿no?, que si ustedes cierran el puño, ¿no es cierto? Cada uno cierra su puño, el corazón prácticamente es tamaño de su puño. Algunos tienen el puño bien pequeñito, ¿no? Chiquitito. Entonces es igual así, ¿no? Es pequeño, en una anatomía comparativa, ¿sí? Podemos decir. ¿Qué forma tiene para poder estudiar el corazón? Forma triangular, ¿eh? Recuerden, del colegio. Pero triangular estaría mal, porque para mí un triángulo es esto. Tiene la forma de una pirámide de base triangular. Así. Si tiene la forma de una pirámide de base triangular, tendría tres caras. Una base y un vértice. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué caras va a presentar? Si ustedes se dan de cuenta, la base se dirige hacia arriba, hacia atrás y hacia afuera. El vértice se dirige hacia adelante, hacia abajo y a la izquierda. A la izquierda. Y este se dirige a la derecha. ¿No? Entonces, eso tomarlo bien en cuenta. La base se dirige hacia la derecha, hacia arriba y hacia atrás. El vértice hacia abajo, hacia la izquierda y hacia adelante. Por eso es que se siente el palpitar de esta parte, ¿no? Y también, ¿por qué? Porque la circulación mayor inicia acá, ¿no? En el ventrículo izquierdo. ¿Cuáles son estas caras ahora? Las tres caras. Esta cara que ven acá es la cara anterior. Cara anterior o esternocostal. Anterior o esternocostal. Tienen que saber memorizarse todo esto, ¿ya? Porque les voy a ir preguntando para que ustedes se vayan retirando. Cara anterior o esternocostal, porque está en relación con la cara posterior del esternón y los espacios intercostales, ¿no? Esternocostal. Esta cara de acá es la cara inferior o diafragmática. Cara inferior o diafragmática. ¿Por qué diafragmática? Porque descansa sobre el diafragma, ¿no? Cara inferior o diafragmática. Y esta otra cara de acá es la cara izquierda o pulmonar. Cara izquierda o pulmonar, ¿no? Esas son sus tres caras. Anterior o diafragmática, inferior o diafragmática, izquierda o pulmonar.
¿Bien? Los pulmones, ¿no es cierto?, tienen 3 lóbulos. El lado derecho. Es así. Y va a tener 3 lóbulos. Un lóbulo superior, un lóbulo medio y un lóbulo inferior. ¿Se dan cuenta? El corazón se dirige hacia la izquierda. Tiene esta dirección. Entonces, el pulmón izquierdo está en íntimo contacto con el corazón. Solamente va a tener 2 lóbulos, un lóbulo superior y un lóbulo inferior, puesto de que este lóbulo medio estaría compartido con el corazón. Por eso es que esta cara de acá, del corazón, se denomina como la cara izquierda o pulmonar. ¿Bien? Entonces le quita un cuerpo, un espacio al pulmón izquierdo. Dame los nervios, por favor. Ya. ¿Hasta ahí estamos bien? Si algo tiene dudas, me interrumpen. ¿Esta qué cara sería? Cara anterior. Cara anterior. Costal. No, costal, ¿no? Está bien. De la cara anterior, vamos a ver a simple vista la salida de 2 arterias en su base. ¿Ya? Uno que es la arteria pulmonar y por detrás la arteria aorta. Entonces la arteria pulmonar y esta de acá, la arteria aorta. 2 son arterias. Esta está más adelante, ya la pulmonar por supuesto. Y la otra la arteria aorta. También en la cara anterior ya podemos observar lo siguiente. A estas arterias la estaría abrazando como orejitas de perro, y eso lo van a ver el día lunes en la práctica, ¿no? Entonces, como orejitas, si estamos en orejitas, esta orejita no se llama oreja, ¿no? En anatomía se llama aurícula, la pabellón auricular, y de ahí viene este nombre, de aurículas. Aurícula derecha y aurícula izquierda. La aurícula derecha estaría abrazando a la aorta y la aurícula izquierda estaría abrazando a la pulmonar, ¿no? Entonces son 2 orejuelas. Van a ver siempre ahí en el corazón, orejitas de perro, siempre parece, caidito. Y acá vamos a tener un surco medio. Así. Un surco medio. ¿Por dónde pasa? Las arterias coronarias. La arteria y la vena coronaria, del lado izquierdo, ¿no? Este surco va a separar a otros 2 cuerpos, que son los ventrículos. Tenemos entonces un ventrículo izquierdo y un ventrículo derecho. Por eso es que el corazón se lo denomina como un órgano hueco. ¿Me entienden? Porque en su interior, como se puede observar aquí, estamos hecho como una ventana, ¿verdad?
una ventana, ya se puede observar los dos ventrículos, tanto el ventrículo derecho como el ventrículo izquierdo, ¿no? Ya se observa, si ustedes van a ver bien, por dentro. Estas cavidades huecas que se encuentran dentro del corazón van a albergar sangre, ¿no es cierto?, de depósito, y también sangre para poderlo expulsar del corazón. Por eso es que el corazón es una bomba de sangre. Y ahora se van a memorizar lo siguiente, la siguiente forma. Vamos a empezar aquí. 1, 2. Vamos a hablar entonces del ventrículo izquierdo y de la aurícula derecha. Todo inicia acá. La circulación mayor inicia acá, en el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo va a lanzar la sangre arterial por la arteria aorta. Ya me hice el concepto, la arteria aorta como una manguera, les he dicho, ¿no es? Que va a tener las siguientes partes: una aorta ascendente, un callado aórtico, y por detrás va a estar la aorta descendente, hacia abajo. Entonces se inicia acá. Esta arteria, la gran aorta, va a llevar la sangre distribuida para todo el cuerpo humano, ¿no? Hasta la parte cefálica, el cuello, miembro superior, miembros inferiores, órganos abdominales, órganos genitales, etc. Para todo el cuerpo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Lo va a llevar en un ejemplo, por decir eso. Extiende. Lo va a llevar hasta las partes más distales, ¿no es cierto?, del cuerpo, y en la punta de los dedos se va a formar lo que es un proceso de hematosis. Hematosis. ¿Qué es la hematosis? No es nada más que un intercambio entre oxígeno y el dióxido de carbono, ¿no es cierto? Entonces ahí se forma ese intercambio, ¿en dónde? En los capilares. Esta arteria, la arteria de gran calibre, la arteria aorta, a medida que se va distalizando, como esto es un órgano central, hacia la periferia, ese calibre de arterias va a ir adelgazándose poco a poco. Arterias, arteriolas, metaarteriolas, ¿no? Entonces el calibre de las arterias se va a adelgazar. Se va a adelgazar tanto que se va a parecer incluso finamente como el cabello, así de delgado. ¿Entienden? Y en esas prolongaciones tan delgadas se provoca lo que son en los capilares la hematosis. Y de ahí va a retornar con las vénulas, ¿no es cierto?, las más delgadas también igual, se va a retornar nuevamente al corazón, ¿no? Va a ir desde un delgado calibre, grueso calibre, el último tenemos acá, la vena cava inferior y la vena cava superior. ¿Dónde termina? Termina acá, en la aurícula derecha. Por eso se he puesto 1, 2. ¿Ok? Entonces, y aquí se forma parte de lo que es la circulación mayor o sistémica. Ese es el ciclo. Sale por el ventrículo izquierdo con la arteria aorta, va hacia los capilares que encontramos también igual en los riñones, en el páncreas, en el hígado, etc., ¿no?
De ahí retorna todo el conjunto de sangre a partir de la vena cava superior y la vena cava inferior. Y esas venas están acá. Vena cava superior, vena cava inferior. La vena cava superior va a recoger toda la sangre de lo que es cabeza, cuello, miembros superiores. Y la vena cava inferior va a recoger de la mitad hacia lo que ustedes por lo menos han visto, han presentido, ¿no? De lo que son los miembros inferiores y lo que es la parte abdominal. Esa sangre pues vas a recoger la vena cava inferior. La sangre que está en esta aurícula, en la aurícula derecha, va a pasar acá. ¿A dónde? Al ventrículo derecho. Entonces la sangre del ventrículo derecho va a ser expulsada nuevamente del corazón a los pulmones, a partir de lo que es la arteria pulmonar. La arteria pulmonar entonces expulsa la sangre hacia los pulmones e inicia lo que es la circulación menor o pulmonar, ¿no? Y de los pulmones van a volver al corazón a partir de las venas pulmonares. Y esas venas pulmonares van a retornar al corazón en esta cavidad, en la aurícula izquierda. Aquí están las venas pulmonares. Son 4 venas pulmonares. ¿Miren? 4 venas pulmonares. Y esas 4 venas pulmonares descansan acá, ¿no? En la aurícula izquierda. Entonces la circulación menor o pulmonar es corta, si se dan cuenta. ¿Dónde inicia? En el ventrículo derecho. El ventrículo derecho transporta hacia lo que es las 2 arterias pulmonares, van al pulmón, y del pulmón retorna al corazón a partir de lo que son las venas pulmonares. ¿Dónde llega? A la aurícula izquierda. Así es el ciclo de la circulación menor o pulmonar. Muy bien. Hasta luego, doctor. Vamos a hablar entonces ahora de lo que es los tabiques. Estas 2 aurículas no se comunican entre sí, para nada, no tienen comunicación, porque están tabicados por el tabique interauricular. Los 2 cuerpos ventriculares no se comunican entre sí, están tabicados por el tabique interventricular. Tabique intraauricular y tabique interventricular. Pero han notado, las aurículas con los ventrículos sí se comunican entre sí. ¿Ven? Sí se comunican entre sí. Y aquí encontramos válvulas. ¿No? Válvulas. ¿Y qué es una válvula? ¿Dice? Que se abre y se cierra. Que se abre y se cierra, ¿no? Abre y se cierra. ¿Ya? Y evidentemente, como dice Lisette, estas valvas son de la siguiente forma.
aquí encontramos las válvulas tricuspidias, y acá encontramos las válvulas bicuspidias. ¿Ya? Válvulas bicuspidias o tricuspidias. Bicuspidias o mitrales también se lo denomina. Y acá son las válvulas tricuspidias. Sensibles. Esta mitad del corazón es la mitad del corazón oxigenado. Esta otra mitad del corazón, dióxido de carbono. Esta es del Stronger y esta es del Bolívar. ¿Ya? Bolívar, ¿con qué empieza? Con B, ¿eh? Bicuspidio. Esa es la palabra, bicuspidio, porque usualmente se confunden bastante con esto, donde se encuentran las válvulas tri y las bicuspidias. Entonces, esta de acá, del Stronger, es el tricampeón, ¿no ves? Entonces, tricuspidio, de tri. ¿Ya? El Strong, así se van a recordar. Tricuspidia y bicuspidia. ¿Cómo hemos dicho que esquemáticamente se puede diferenciar una arteria de una vena en un atlas, en un libro y demás? Porque las arterias están pintadas de color rojo, ¿no? Las venas estarían pintadas de color azul, ¿no? Pero eso no quiere decir que tengamos sangre roja y sangre azul. ¿Me entienden? En sí, cuando ustedes hacen disección de cadáver, ¿no? Van a poder notar que no hay una similitud con las arterias y las venas. Pero ¿de qué podemos diferenciarlas? No vamos a ver una vena azul o una vena roja. Las arterias son más gruesas en su carrito. Y coincide el bombeo de la sangre con las arterias, palpitan. Sin embargo, que las venas son más delgadas, no contienen musculatura lisa, es más aplastante, ¿no? Aquí yo tengo unas venas, miren, si yo aplasto, se aplasta tranquilamente, está el recorrido. El recorrido de las venas son más superficiales, ¿no? Es bien aplastante esto. No tiene una capa muscular, ¿no? Y cuando ya podemos observar el recorrido de las arterias que están en un plano más profundo, es así, se puede tocar, es más gruesa, porque tiene musculatura lisa, ¿no? Ahora también igual, cuando me hago un corte, de la misma forma, me he hecho un corte, entonces no puedo ver de ahí salir sangre azul, ¿no? O sangre verde, no hay esa situación. ¿Cómo sé que me he hecho el corte de una arteria o una vena? Porque cuando nos hacemos el corte de una arteria, este mismo empieza a salir sangre, ¿no? Es intermitente y coincide con el bombeo de sangre. Entonces, ¿cómo sé que me cortó una vena? Porque la sangre empieza a chorrear seguido, de manera seguida, fluctuante, ¿no? Sin embargo, de una arteria salpica incluso, ¿no?
Así. ¿Ya? Pero ahora, doctor, aquí estoy viendo a la arteria pulmonar pintado de color azul. ¿Ven, no? Señala, a ver, Omar, ¿cuál es la arteria pulmonar? Esa. ¿De qué color está? Azul. ¿Qué hemos dicho? Joseph, ¿qué son estas 4? Las arterias aórticas. No. Joseph, estas 4. Que vienen de los pulmones, retornan al corazón. ¿Cuáles son? Las arterias pulmonares. No, Las arterias. las venas. Las venas pulmonares. pulmonares. Son 4 venas pulmonares. Pero ¿por qué está pintada de color rojo? Para que se diferencie entre arterias. Porque lleva sangre oxigenada. ¿Qué llevan? Sangre oxigenada. Sangre oxigenada. Bien. Estas venas pulmonares son las únicas venas del cuerpo humano que llevan sangre oxigenada, sangre arterial. Por eso está pintado de color rojo. Pero son venas, ¿ya? Son venas, 2 izquierdas y 2 derechas. Pero son las únicas venas del cuerpo humano que llevan sangre oxigenada desde los pulmones al corazón. ¿Se ve? Y esta arteria, la arteria pulmonar, ¿por qué está de azul? Porque lleva sangre desoxigenada. Muy bien, porque esta vena pulmonar es la única vena pulmonar que lleva sangre desoxigenada, de desecho, sangre venosa hacia los pulmones. ¿Ahora recuerdan esto? La mitad izquierda es oxigenada y la mitad derecha es desoxigenada. Por eso está pintada de color azul. Eso es lo que usualmente se confunde en el momento de realizar la disección. Ya me he confundido entonces. Pero no tendrían que confundirse. Si ustedes lo ven así, como 2 corazones, una mitad izquierda como una mitad del corazón oxigenada y la otra desoxigenada, no tendrían por qué confundirse. Y tendría que ver ese ciclo. ¿Dónde iniciaba la circulación mayor? ¿Dónde terminaba? No, Ahí, ¿no es cierto? Pero estaba en esta aurícula derecha con dióxido de carbono. ¿No es cierto? ¿Dónde iniciaba la circulación menor? En el ventrículo Derecho. derecho. ¿Y dónde terminaba? En En la aurícula izquierda, por eso es que este es el 4. ¿Entienden? Vamos a quitarle venas, ¿sabes? Aquí está. Ahora, una diferenciación de 3 cositas vamos a ver. El corazón tiene 3 capas. ¿Ya? Uno que es el pericardio, miocardio y el endocardio.
pericardio, miocardio y endocardio. Peri, ¿qué significa peri? Fuera, afuera de, en la periferia. Entonces, el pericardio vamos a tener dos. Uno que es el visceral, y el otro que es el parietal. El visceral va a ser una membrana delgada que va a cubrir externamente al corazón. Es como, por decir ejemplo, el periósteo. El periósteo es una membrana bien delgadita, ¿no? Que cubre externamente el corazón. Al hueso, perdón, al hueso. ¿No? Periósteo. Entonces, el pericardio va a ser lo mismo. Cardio, corazón, ¿cierto? Una membrana delgada que cubre el corazón. El miocardio ya sería el tejido muscular, que aquí es mixto por si acaso, es estriado y es liso. ¿Ya? Es estriado y liso, es mixto. Entonces, esta parte de acá sería el miocardio. Y el endocardio estaría por dentro, cubriendo externamente estas cavidades, auriculares y ventriculares. Pericardio, miocardio, endocardio. El pericardio de los ventrículos es grueso en relación a las aurículas. ¿Por qué? Porque el miocardio de los ventrículos necesita expulsar la sangre, ya sea para todo el organismo o hacia los pulmones. Sin embargo, que de las aurículas es delgado, porque solamente son cavidades de recepción de sangre, no necesitan expulsar el corazón. ¿Dónde expulsan el corazón? Aquí, aquí. Son cavidades de vaciamiento, nada más. Sin embargo, que el miocardio, los ventrículos necesitan botar la sangre del corazón, a los pulmones o al cuerpo en general. ¿Cuál sería más grueso entonces echamos? ¿El ventrículo derecho o el ventrículo izquierdo? Izquierdo. ¿Por qué? Porque me bota para todo el cuerpo. Para todo el cuerpo. Por eso es que el miocardio del ventrículo es muy, muy grueso. ¿Entienden? En relación al ventrículo derecho. Y algo aquí ya podemos verlo, miren. Aquí está su chichi, miren, más grueso. Miren. Del lado izquierdo que del lado derecho, más delgado. Y eso van a verlo cuando estamos haciendo cortes, lo mismo van a ver. ¿No? Ahora, hablando un poco del endocardio de los ventrículos, podemos observar acá que hay unos pilares. ¿Bien? Hay unos pilares. De estos pilares, del vértice, nacen unas cuerdas, las cuerdas tendinosas cardíacas. Estas cuerdas tendinosas cardíacas se insertan en la cara parietal de las válvulas. En este caso, las válvulas bicúspides, ¿no? Se insertan aquí. Entonces tenemos aquí pilares. Este otro pilar y estaría inserto de esa forma, ¿no? ¿Qué función cumplen estas cuerdas tendinosas cardíacas? De cerrar y abrir. Muy bien. Cuando se contrae, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta que aquí estaría su punto fijo, y acá estaría su punto móvil, ¿no es cierto? Lo que va a hacer es abrir, como se ve aquí. Está abriendo. Entonces, ¿por qué se va a abrir? Para dar paso de la sangre oxigenada de la aurícula derecha al ventrículo izquierdo, perdón. Aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Ahí se va a abrir. ¿Y cuándo se va a cerrar?
se va a cerrar en el retroceso de la sangre. Esto no tendría que pasar, que la sangre pase desde este espacio a este espacio. Ahí se cierra las válvulas. Evitan el retroceso de la sangre. Lo mismo tenemos acá, miren. Aquí en este lado izquierdo estarían las válvulas tricuspídeas. ¿No? Entonces, ¿se va a abrir cuándo? De la aurícula derecha al ventrículo derecho y se cierra en el retroceso. ¿Me entienden? Esa funcionalidad entonces tienen tanto estos pilares como las cuerdas tendinosas cardíacas y las valvas. Aquí también encontramos lo que son un puente. ¿Ven? Un puente. Este puente va a unir tanto lo que es la pared interventricular con la pared esternocostal, porque del lado derecho prácticamente es como del corazón sus paredes. Tiene una pared anterior o esternocostal, una pared inferior o diafragmática, pero en vez de tener pared izquierda, tiene esta pared, que es la pared interventricular. Sin embargo, que el ventrículo tiene solamente dos caras, una pared interventricular y una pared izquierda o pulmonar. Así es. ¿No? Entonces, este puente de acá va a unir esas dos paredes. No va a salir así como tal como un pilar. Es diferente este puente. Igualito van a reconocer en el corazón, ¿ya? El puente, los pilares y las cuerdas cardíacas. Otro que tiene valvas o válvulas son estas dos arterias. Esas valvas se las denomina como válvulas sigmoideas. Son tres. ¿Ya? Tengo 1, 2, 3. Aquí igual tengo 1, 2, 3. Sí, es. Válvulas sigmoideas. También llamado como válvulas pulmonares y válvulas aórticas. ¿No? De la misma forma, estas se van a abrir ¿cuándo? Cuando, por decir ejemplo, de la arteria pulmonar pasa del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. Ahí se abre. ¿No? ¿Se cierra cuándo? Cuando quiere pasar el contenido de la sangre de la arteria pulmonar al ventrículo. Se cierra. Jocelyn, entendiendo esto, las válvulas aórticas, ¿cuándo se abrirían? Las válvulas aórticas. Se abrirían las válvulas aórticas para dar paso de la sangre oxigenada del ventrículo Izquierdo. izquierdo ¿hacia dónde? Hacia la arteria aorta. Y se cerraría cuando hay un retroceso de la arteria aorta hacia el ventrículo. Esa función tienen las válvulas. Entonces estamos viendo válvulas sigmoideas, aórticas y pulmonares. Tricuspídeas, bicuspídeas o mitrales. Aquí están las válvulas, ¿no? Esta de acá sería de la arteria pulmonar, miren, 3. 1, 2, 3. Como un nicho de paloma, nido de palomita. Ahora vemos del otro. Aquí está. Además. Aorta. 1, 2, 3. Esta es de la aorta. En sus corazones, esto me van a reconocer igual. ¿Ya? Las válvulas. Bien delgadita, miren. ¿Ya están listos cabeza para algo más? No, ya no. ¿No? Va a sangrar mi cabeza.
El pistacho. Mi hámster está estirando la patita izquierda. Ya, ahora vamos con este. Hombre, que es un chico de pizza. Descansen, enfríen que es un ratito. Son las arterias pulmonares. La arteria sí está por delante de la arteria aorta. ¿No? Ahorita vamos a las venas pulmonares, lo que vos dices. Están. Las 4 venas pulmonares por atrás, por Detroit. Procedemos a llorar. Ok. Hasta ahí se están entendiendo. Es la aorta. Es derecha, ¿no? Una arteria ascendente, un callado de la aorta. Callado es en forma de bastón, dice. Callado, callado con Y. Y una aorta descendente hacia abajo. ¿No? ¿Cuál nos interesa? La aorta, el callado de la aorta. La aorta calla. Nota que se dirige hacia atrás, ¿no? Bien, la aorta. Sí. Hacia atrás. En el callado de la aorta tiene 3 ramas colaterales. Son 3. El primero, tronco brachiocefálico. Tronco brachiocefálico. Carótida primitiva. Izquierda. Y la subclavia izquierda. Subclavia izquierda. 1, 2, 3. Del tronco brachiocefálico que corresponde a este tronco de acá. ¿Sí? Esta va a dar 2 ramos. 1 y 2. Carótida primitiva. Derecha. Y la subclavia derecha. ¿Cuál es el intruso? Este. ¿Notan? Entonces tenemos 2 arterias carótidas primitivas, una derecha y una izquierda. Tenemos 2 subclavias, derecha e izquierda. Por eso no tenemos un tronco brachiocefálico. Las carótidas primitivas son estas de acá. ¿Cuál es más larga? ¿La izquierda o la derecha? Derecho. Izquierda. La izquierda es más larga, mira. La derecha es un poco más corta. ¿No es cierto? Pero el origen de estas dos es diferente. Del lado izquierdo, carótida primitiva izquierda y la subclavia izquierda nacen del callado de la aorta. Sin embargo, que la subclavia derecha y la carótida primitiva derecha nace del tronco brachiocefálico.
Y esta de acá la que estamos poniendo. ¿No? De esta nacen estas dos. Del lado derecho. ¿Se entiende? Ahora, ¿por qué subclavia izquierda? Subclavia por debajo de la clavícula. Hace su trayecto por debajo de la clavícula, de ambos lados, y se dirige a los miembros superiores. ¿Bien? El lado izquierdo, entonces, es este lado de acá. El lado derecho es este lado de acá. Carótida primitiva. Las carótidas primitivas se dirigen hacia la parte cefálica, el derecho y el izquierdo. ¿No es cierto? Ahí se dirige, hacia la cabeza. Entonces, toda la sangre arterial de la cabeza y del cuello está dado gracias a las arterias carótidas primitivas, primis. También llamado en otros textos como arterias carótidas comunes. Comunes. Carótida común izquierda y carótida común derecha. ¿Bien? ¿Hay alguna pregunta? Porque vamos a ir subiendo poco a poco. ¿Se entendí? Sí. Son 3 arterias, ¿no? Entonces, La carótida primitiva, la trombocefálica. a ver, vamos con Maile. Ay, no. De Maile. ¿Cuáles son sus arterias? Se me ha ido. Su hámster del doctor. Claro, en serio que me he ido. Mi automática ya está hablando. Sus ramas colaterales del callado de la aorta. Del callado de la aorta. Sus ramas. Ah, ya. Por eso que dices, No. Ay, no me acuerdo el nombre del primero. ¿La que hemos hablado ahora? Sí. Estas dos. La subclavícula derecha y ay, no me acuerdo. La carótida primitiva derecha. Y nacen del tronco Brachiocefálico, ¿no? brachiocefálico. Muy bien. Entonces la primera rama colateral del callado de la aorta es el tronco brachiocefálico. Este tronco brachiocefálico da como ramas terminales a la subclavia derecha y la carótida primitiva derecha. Segunda rama colateral del callado de la aorta. Carótida primitiva izquierda. Carótida primitiva izquierda. La tercera rama Subclavia izquierda. izquierda. Muy bien. Subclavia izquierda. Esto quiero que me entiendan bien, ¿ya? Otra vuelta voy a volver a repetir esto. Tengo un árbol. Un árbol. Ramas colaterales, quiere decir que de este tronco principal sale colateralmente sus ramas. Esas son sus ramas colaterales. Este árbol en este trayecto va a terminar siempre en algún punto de su trayecto. Así, hasta el vértex, ¿no ve? Y en el vértex va a dar sus ramos terminales. ¿Estamos? A eso se refiere como ramos terminales y ramas colaterales. Estamos comparando como un árbol. ¿Ok? Entonces, este árbol denominado como la arteria carótida izquierda va a dar a este nivel sus 2 ramos terminales. Carótida externa y carótida interna. Carótida externa y carótida interna. Ahora ya sabemos de dónde viene. ¿Ya?
Entonces, ¿de qué se diferencian estas dos arterias? La arteria carótida externa, como ustedes podrán ver, va a dar todos sus ramos fuera del cráneo. Y la carótida interna es esta de acá, miren. Va a dar dentro del cráneo, va a dar todos sus ramos. ¿No? Y se recuerda del temporal, ¿no ven? El hueso temporal. En la cara posterior inferior, ahí tendríamos un orificio carotídeo. Por ahí entraba esta arteria. ¿No es cierto? Penetra por ahí, pasa por el sifón carotídeo, llega al vértice de la porción petrosa y ahí recién a todos sus ramos, ¿no es cierto? La arteria carótida interna. Y la arteria carótida externa es la que va a dar estos ramos. ¿No? Lo mismo pasa con el lado derecho, miren. El lado derecho ahí está, ¿no? Acá está. Y a este nivel va a dar sus dos ramos, carótida externa y carótida interna. ¿Tiene ramos colaterales? No. No tiene ningún ramo colateral. La carótida primitiva. Por eso lo dice también llamado como carótida común, porque comúnmente va a dar dos arterias, nada más. ¿Bien? Entonces solamente da la carótida externa y la carótida interna. Ramas terminales de la carótida común o primitiva. Común o primitiva. ¿Por qué primitiva? Porque de ahí nace primeramente. Entonces de ahí están haciendo toda esta circulación de la parte cefálica, nace en estos puntos. ¿Bien? Primitiva o común. A su vez, cada arteria, la arteria carótida externa, va a dar, esta sí va a tener ramos colaterales y terminales. ¿No? Como inicia acá, va a dar 7 ramos colaterales y 2 ramas terminales. ¿Cómo hacer? Tiroidea superior, la lingual, la facial, la faringea ascendente, la auricular posterior. Tenemos a este nivel las ramos parotídeos, ¿no? Y sus 2 ramas terminales de la arteria carótida externa son la arteria de la odontología, que es la arteria maxilar interna y la arteria temporal superficial. Aquí están, ¿no?, sus ramos terminales de la arteria carótida externa. ¿No? Igualito, la arteria carótida interna atraviesa por aquí, igual va a dar ramas colaterales y ramas terminales. Esta que tienen que memorizar, la arteria carótida, la arteria maxilar interna, que es la arteria de odontología, tiene a su vez 14 ramas colaterales y una rama terminal, ¿no? Y esa es la que tienen que memorizar también igual, porque son 14 ramas de odontología y una rama terminal de odontología. ¿No? Así. Arteria temporal superficial, ¿no? Arteria temporal superficial y la arteria maxilar interna son ramas terminales de la carótida externa. Aquí les voy a hacer una materia para que sí te pongan a memorizar. El presidente Suchapa, ¿qué es? El Lucho. Lucho. Estas son sus ramas colaterales de la carótida externa. ¿Tú cuaderno? Carótida externa. Tiroidea superior, lingual, facial, faringea ascendente,
occipital, auricular posterior, y los ramos parotidios, ramas colaterales de la carótida externa. Se van a acordar de este año técnico, ¿ya? Tilín, fa, fa o aupa. Vale, tilín, eso tilín. ¿Sí? Eso fue. Saquen foto. Tilín, por favor. Ya. Ahora encontramos sus ramas terminales. Sus ramas terminales es tema. Ramas terminales. Tema. Temporal superficial. Maxilar. Maxilar. Interno. Y esta me quedará otro. Maxilar interno. Arteria maxilar. Renuncio. El María está llorando. Dios, mis sábados. Su hamster. Ya no se puede. Así que puede. Vamos a hacer como una bolita, ¿ya? A ver. ¿Qué arteria es esta? Arteria. No. Sí, ahora sí, desflashense, solamente déjenme hablar a mí como lo quito, ¿ya? Se van a desflashear. ¿Qué arteria es esta? ¿La arteria? Mentoniana. Muy bien, la arteria mentoniana. Esta arteria es una rama terminal de la arteria dentaria inferior que entra por aquí. ¿Eh? ¿Por qué terminal? Porque esta arteria dentaria inferior a nivel de los premolares, ¿no es cierto? Va a dar dos ramos terminales. Uno que es la arteria incisiva, que continúa el conducto dental inferior. Y el otro que es la arteria mentoniana. ¿Ya? A su vez, la arteria dentaria inferior es una rama descendente de la arteria maxilar interna. Porque hemos dicho que tiene 14 ramos, ¿no? Sí. La arteria maxilar interna, que es en todo caso esta de acá, arteria maxilar interna, ¿no? La arteria maxilar interna es una rama terminal de la arteria carótida externa. A ese nivel, ¿no? Rama terminal de la arteria carótida externa. La arteria carótida externa es una rama terminal ¿de qué? De la arteria carótida primitiva. Ok. La arteria carótida primitiva, en este ejemplo que estamos haciendo como ejemplo, ¿no? Del lado izquierdo, la carótida primitiva izquierda es una rama colateral del callado de la aorta.
El callado de la aorta es la porción curva de la gran aorta. Y la gran aorta nace del ventrículo izquierdo. ¿No? Así tiene que llegar hasta el corazón. Tiene que saber cuál es el origen. ¿De dónde se va a originar la arteria mentoniana? ¿Eh? Todo tiene un origen. Lo que se ha dicho, no, Soy daltónica. Me quiero morir. todo tiene un origen y el origen está en el corazón. ¿Eh? O sea, ustedes tienen que tener esa capacidad de saber de cada arteria que estamos hablando, cuál es su origen, rama colateral o rama terminal. Ah, se origina de esta arteria. Entonces, de a poco eso vamos a ir viéndolo. ¿Ya? Al próximo día vamos a empezar a hablar, la próxima clase, que es el día jueves, de lo que es la irrigación cabeza y cuello. Pero como base necesito que se aprendan por lo menos ramas del cuello aórtico, ramas de la carótida externa, ramas del tronco brachiocefálico y eso, por lo menos. Doc, ¿y el corazón cuándo hay que traerlo? El día lunes. El día lunes van a venir medicina y el otro día Solo el corazón, ¿no? ¿Con qué material? material de disección completo. Después, necesito. Les voy a mandar un listado, ya termino la clase, de qué es lo que van a hacer el día lunes. Ok. Ya está bien. ¿Ya? Está bien. Ahí morimos. Ahí va. Ahí podemos descansar en vez. Era el Era antes de todo.